Hola, ya estamos en martes y martes 2 de junio. Espero que Dios te haya bendecido durante todo el resto del lunes y hasta este momento. Vamos a comenzar la clase y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde ya por la vida que nos concedes. Señor, te pido tu bendición para cada uno de nosotros, que tú bendigas a cada señorita, a cada joven en este día. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a confiar en ti, a depositar nuestras cargas en ti. Bendice a mis alumnos, cuida de sus padres, bendice al personal del Colegio Lirio de los Valles y Señor, que podamos siempre eh, hacer tu voluntad y mirar a ti en nuestros tiempos de angustia. Bendice, Señor, este tiempo, que sea provechoso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a seguir viendo las autoridades. Ayer vimos al virrey, vimos lo que hacía un virrey, el primer y el último virrey, y con sus responsabilidades y lo difícil que era para el rey de España, que estaba lejos, lo difícil que era gobernar nuestro territorio. Hoy vamos a ver la segunda línea de autoridades importantes en la Nueva España, y era la Real Audiencia y los alcaldes mayores. La segunda autoridad más importante en la Nueva España después del virrey era la Real Audiencia. La Real Audiencia estaba formada por 3 jueces nombrados en España. Era el tribunal más alto dentro del virreinato. En realidad la gente cuando los problemas no los podían resolverlos en los cabildos o en los alcaldes mayores, iban hasta la Real Audiencia para que se les hiciera justicia. Era algo así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en versión novohispana, la Real Audiencia. A los jueces se les llamaba oidores, porque su principal función era oír las quejas. Oían las quejas, oían las peticiones que en la Nueva España se tuvieran. Ellos tenían esa obligación de escuchar cuando había un juicio muy difícil, o de escuchar las peticiones que se tenían para hacer leyes nuevas, para hacer sugerencias al mismo rey de España. El presidente de la Real Audiencia era el virrey. Cuando el virrey moría, la Real Audiencia asumía el cargo del gobierno del virreinato mientras llegaba el nuevo virrey. Así que si el virrey moría, los otros miembros los otros jueces, los 3 jueces de la Real Audiencia, se hacían cargo del gobierno en lo que se les ocurría mandarle al rey una noticia de que se le murió su virrey, y llegaba el nuevo virrey. Así que el gobierno nunca quedaba solo. Siempre había un sustituto inmediato cuando algún miembro del gobierno moría. Eh, la Real Audiencia, la Real Audiencia resolvía los problemas más importantes, como las quejas contra las resoluciones de los cabildos, las quejas contra la iglesia o las quejas de las repúblicas de indios, atender problemas económicos y problemas de las tierras. Cuando se suscitaba un conflicto entre un pueblo y un hacendado, y que las audiencias locales no lo podían solucionar porque eran amigos del hacendado, pues las repúblicas de indios podían ir hasta la Real Audiencia y decir: no nos están haciendo justicia, y aquí tenemos todas las pruebas de que tenemos nosotros la razón. Por eso les digo que la Real Audiencia era en realidad como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Real Audiencia y el virrey a menudo se van a enfrentar, ya que entre ambas se formaba una especie de contrapeso. Es algo que a veces nos falta a nosotros, pero hagan de cuenta que las atribuciones del virrey, a veces por la misma maña del gobierno español, se contraponían con las responsabilidades de la Real Audiencia, de tal manera que la Real Audiencia no podía actuar sola, ni el virrey. Entre esas dos se agarraba como una especie de juego de tire y afloje con la cuerda. Entonces ninguno lo podía soltar porque se caía el otro y se dañaba la estructura, pero tampoco tenían la fuerza suficiente como para que la cuerda se fuera hacia un lado o hacia el otro de una manera victoriosa.
Así que así se mantuvo el gobierno español novohispano con un contrapeso entre virreyes y las reales audiencias, y a veces chocaban y se daban choques muy severos que sí podían llegar a afectar la política interna del virreinato. La primera real audiencia se nombró en 1527. Eso quiere decir que antes de que tuviéramos virrey, teníamos real audiencia. Entonces, la real audiencia tenía las siguientes funciones. En primer lugar, tenía que reducir, cuando se nombró, reducir el poder de Hernán Cortés y los conquistadores. Para eso se nombró. Hernán Cortés tenía mucho poder como el capitán general de la Nueva España, y los conquistadores obviamente tenían mucha autonomía estando el rey lejos. La Real Audiencia llegó para ponerlos en orden, para cortar los abusos y para cortarles toda posibilidad o intento de formar un gobierno independiente. La Real Audiencia tenía la responsabilidad de fijar los límites del territorio conquistado. No sabían exactamente cuánto abarcaba realmente la Nueva España, así que la Real Audiencia empezó a nombrar comisiones, empezaron a formar pueblos fronterizos, mientras a medida que se iba avanzando hacia el norte, se empezó a hacer un mapeo de lo que es el centro-sur del territorio novohispano, y así esa era su responsabilidad. También tenían que promover la conversión al catolicismo. Tenían que buscar las maneras de ayudar a los frailes, de ayudar a los sacerdotes a promover la conversión al catolicismo por parte de los indígenas. Tenían la responsabilidad de proteger a los indígenas de los abusos. Por eso era un tribunal realmente, el tribunal alto, al cual los indígenas empezaron a acoger, especialmente cuando se quitó al primer presidente de la Real Audiencia, que resultó ser muy, muy malo. El primer presidente de la Real Audiencia precisamente fue Nuño de Guzmán. Él era un enemigo de Cortés a más no poder, y cometió todo tipo de atrocidades contra los indígenas y atacó a los antiguos aliados de los españoles. Él pensaba que si hacía esto, si maltrataba a los indígenas y atacaba a los aliados de Hernán Cortés, Hernán Cortés se debilitaría. Lo que no tomó en cuenta es que eso iba a producir el caos, la guerra e incluso la esclavitud. Hay que recordar que el occidente del país se rebeló en contra de las autoridades españolas, los purépechas se rebelaron en contra de las autoridades españolas y se granjeó como enemigos a los tlaxcaltecas. Entonces, de repente el gobierno español estaba en crisis a causa de la actitud de Nuño de Guzmán. Por lo tanto, en 1531 el rey decidió nombrar una segunda real audiencia y eliminar a la primera real audiencia. La segunda Real Audiencia fue dirigida por el obispo Sebastián Ramírez de Fuente Leal. Él estableció los lineamientos que regirían las relaciones entre españoles e indígenas y reguló las encomiendas. Entonces, a partir de ahí, con él reguló esas relaciones que tenían que mantenerse bien firmes, distantes, separados, en relaciones separadas, pero respetuosos unos de los otros en cierta manera. Reguló las encomiendas para que éstas no duraran toda la vida y todos los descendientes de los españoles, y que los españoles no abusaran de su encomienda. Entonces hemos visto las responsabilidades y lo que era la Real Audiencia. Los alcaldes mayores, que es la segunda autoridad después de la tercera autoridad después de la Real Audiencia. Acuérdate, la primera es el virrey, la segunda es la Real Audiencia, la tercera eran los alcaldes mayores. Los alcaldes mayores eran oficiales de gobierno nombrados en España. A diferencia de los cabildos, se apoyaban de tenientes y delegados. Se encargaba de las obras públicas, se encargaba de la justicia local, el cobro de impuestos, el control de la provincia. Entonces recuerda, los alcaldes mayores eran propiamente oficiales de gobierno de zonas, provincias completas. Era como hoy en día nuestros gobernadores de los estados. Entonces, y de las ciudades principales. Se van a encargar de las cuestiones locales. Van a desaparecer en el siglo XVIII, 1700-1800, por las fuertes quejas en contra de los abusos.
En su lugar se van a quedar finalmente los corregidores. Entonces hemos visto hasta este momento las tres grandes autoridades del virreinato: el virrey, la Real Audiencia y los alcaldes mayores. Recuerda las preguntas del día. ¿Cuál era la segunda autoridad más importante de la Nueva España? Segunda pregunta. ¿Cuál era la principal tarea de los oidores en la Real Audiencia? Tercera pregunta. ¿Quién asumía el gobierno cuando el virrey moría? Cuarta pregunta. ¿Por qué a menudo peleaban la Real Audiencia y el virrey? Quinta pregunta. ¿En qué año se nombró la primera audiencia? Siguiente pregunta. ¿Qué provocó la primera audiencia? ¿Quién corrigió los excesos de la primera audiencia? ¿Para qué servían los alcaldes mayores? El día de mañana vamos a continuar avanzando con las autoridades de la Nueva España. Échale muchas ganas. Acuérdate de entregar. Acuérdate de enviar tus evidencias, ya sea si viste mi clase por Zoom, si estuviste en esta clase por video. No olvides enviar tus evidencias. Ánimo, échale muchas ganas y nos estamos viendo la próxima clase. Hasta la vista.